Vamos directamente a los contrastes de esta tarde. Le agradezco a Juan María Naveja que esté con nosotros, analista de Mega Noticias, sobre todo en este tema tan importante. Juan María, te saludo con gusto, el excelente inicio de semana, que son los puertos y las aduanas de nuestro país, pero en este espacio enfocado al tema de la corrupción, una corrupción que no ha podido ser erradicada, que no ha podido ser arrancada, pero tampoco disminuida. ¿Qué tan grave es actualmente? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Mitzi, y a la audiencia de Mega Noticias MX. La verdad es que son muy porosas nuestras aduanas y, bueno, podemos dividirlos en diferentes segmentos. Por ejemplo, Mitzi, la parte más grave es el trasiego de drogas, el flujo de armas, que ya ves que es uno de los temas con los que se habla con Estados Unidos. De hecho, está esta demanda que estableció la Secretaría de Relaciones Exteriores con las fabricantes de armas en los Estados Unidos y que está en marcha. Y también está luego el trasiego de otro tipo de sustancias, particularmente lo que a Estados Unidos le ha venido molestando mucho, que es la parte de las anfetaminas, que es el producto base que llega a los cárteles mexicanos, quienes lo procesan en los laboratorios y luego lo hacen llegar a Estados Unidos, que ha tenido una problemática tan grave que anda del orden de los 180,000 muertos a causa de sobredosis. Esa es la parte fuerte de la corrupción que existe en las aduanas y que no se ha frenado ni con civiles ni con militares, y eso tenemos que aceptarlo como un hecho real. Pero luego viene lo que decía el especialista, la parte comercial. ¿Cuántos productos llegan a diferentes mercados del país y que son producto del tráfico de mercancías y que dañan pues a la industria del zapato, a la industria del vestir, que es largo y grande? Y luego viene la parte turística. Entonces sería esta parte en donde estamos viendo una gran presencia de los militares. Y a ver, Mitzi, pues no son mexicanos diferentes los militares, podrán tener una formación diferente, una mayor disciplina, pero mira, la Marina, que ha gozado de una mejor fama, nos estábamos estrenando este fin de semana con el señalamiento de que en Ayotzinapa es señalada la Marina de haber actuado mal, está siendo señalada por el órgano internacional que está haciendo una investigación en Ayotzinapa. Entonces, estamos ante un problema de corrupción endémico y una militarización que no viene resolviendo, Mitzi. Ese es el problema, que no está resolviendo. Y te voy a cerrar este comentario con lo siguiente, Mitzi. ¿Qué pasó o qué ha sucedido con el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde no hay una claridad, no hubo transparencia en las adquisiciones? Estamos hablando de 116,000 millones de pesos lo que se gastó en el aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno, estamos viendo que hubo empresas que se les dieron asignaciones directas y que su domicilio era un terreno baldío, Mitzi. Entonces, pues, ¿dónde están aquellos militares que hacen todo limpio, verdad? Así es, y fíjate que me imagino que te refieres a todas las investigaciones que realizó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que además ese día de la inauguración del Felipe Ángeles sacó una gran cantidad de investigaciones sobre empresas fantasma, sobre estas empresas que además han sido señaladas de diferentes irregularidades en el pasado, o estas otras empresas que ni siquiera tenían la capacidad y experiencia para poder llevar a cabo, y aún así el mando militar los contrató. Y además, bueno, tú ya lo has dicho, en total opacidad, porque tampoco podemos conocer al 100% y en su totalidad cómo estuvieron distribuidos estos contratos, cómo se hizo la entrega de ellos y cómo se ha estado haciendo también los trabajos. Pero ahora déjame preguntarte esto, porque además nos lo dijo en entrevista con Mega Noticias y que me gustaría también escucharlo y escuchar qué opinas al respecto y si coincides, que me imagino que sí coincidirás. Mike Vigil, él es ex agente de operaciones internacionales de la DEA, que aquí en entrevista con Mega Noticias, él nos afirmó que los militares que efectivamente, que dice el gobierno, los militares no son corruptos. Esa afirmación es simplemente un mito. Vamos a escucharlo. Este gobierno le está dando mucho poder a los militares. Ahora están en construcción, están manejando los puertos, están haciendo casi todo
Entonces, el ejército se ha convertido a la empresa más grande de construcción en el gobierno mexicano. Entonces hay que tomar precaución en eso, porque también eso causa bastante corrupción y impunidad si tienen tanto poder. ¿Coincides, Juan María? Sí, mira, Mike Vigil, estamos hablando de un hombre que estuvo en terreno, fue un representante de la DEA en México que tuvo un conocimiento tanto de civiles como de militares. Estamos hablando de una persona, y en esa entrevista fue una entrevista muy interesante que transmitió Mega Noticias, que Joely Ramírez realizó la semana pasada, y que da todo ese panorama de lo que está significando la presencia de los agentes rusos en México, después de que el jefe del Comando Norte advirtió que en México se tiene el mayor número de agentes de espionaje rusos. Eso fue el señalamiento después, recordarás, porque también lo dijimos aquí en Mega Noticias, de aquel señalamiento que hizo el mismo funcionario y el ex embajador de Estados Unidos en México, de que cerca del 30 o 35% del territorio nacional estaba fuera del control del gobierno y en manos de los grupos del crimen organizado. Entonces, todo esto va concatenado. O sea, no estamos hablando de cosas que vayan en un rumbo distinto. ¿Te acuerdas, Mitzi, de lo que hace muy pocos meses estaba lo de la mafia rumana en Cancún? Recordarás que era una mafia que utilizaba tarjetas, ¿te acuerdas? Entonces, vamos viendo cómo todo esto va relacionándose, se va interrelacionando, porque es allí en donde encontramos con que esta militarización llevada a las aduanas no está siendo la mejor solución, Mitzi. Sí, y como bien dices, Juan María, no son hechos aislados, se va ligando una con otra. Y también, fíjate que el viernes pasado que platicábamos con Ricardo Márquez Blas, él nos decía también esta relación en estos puertos que son muy importantes, en donde se ha detectado una gran cantidad de tráfico de drogas, de tráfico de armas. También el índice de violencia de alguna forma ha ido ligado. Hay otros puertos que relativamente están tranquilos, pero no significa que porque no tengan presencia de esos grupos criminales, sino más bien porque tienen el mando completo de esas zonas. Efectivamente, esa es una realidad. Mira, por ejemplo, poco se menciona Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas es otro puerto que tiene un flujo muy importante en el estado de Michoacán. Y si nos vamos al otro lado, algo que también presentábamos la semana pasada, como la parte de la industria turística va cambiando, porque Mazatlán está recibiendo una gran inversión, y cómo se va a tratar en aquellos lugares en donde están llegando cruceros y que también tienen la vigilancia, la presencia. Y déjame apuntarte un tema bien importante, porque es el que nos llega a nosotros, Mitzi. Tú llegas, por ejemplo, a una ciudad como Guadalajara, en donde te reciben los el servicio de aduanas y te preguntan, ¿cuánto compró? A ver, existe una franquicia, Mitzi, que es de $500, que además es una franquicia sumamente baja cuando te pones a pensar que la mayoría de la gente que llega a las centrales camioneras, que llega a los aeropuertos, pues llevan regalos para su familia. No es común que llegue gente con productos en grandes cantidades para hacer una competencia desleal. Y ahí es en donde estamos viendo un despropósito, porque se supone, Mitzi, que ahí llegan los héroes que están mandando 43,000, más de 50,000 millones de dólares al año de su trabajo en los Estados Unidos, y que cuando llegan, pues allí tienen su primer maltrato, Mitzi. Así es, el primer maltrato, y cuando debería ser de agradecimiento, porque el propio presidente Juan María lo pone como un logro de este gobierno, cuando ni siquiera es así. Bueno, a ver, vamos a seguir con los contrastes. En enero del 2020, este gobierno federal ya abrió una investigación por presuntos actos de corrupción y algunos puertos mexicanos, incluso por huachicoleo, robo de contenido de embarcaciones de petróleos mexicanos y acceso de droga proveniente de Asia. Cabe destacar que el año pasado México mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de 0 a 100, de donde 100 sería la mejor calificación. Es decir, pues como en mayoría de estos rankings salimos reprobados. Sin embargo, las autoridades tienen otros datos. Escuchemos lo que nos dijeron en esta ocasión.
No ha habido ni un solo detenido por asuntos relacionados con corrupción o por actos ilícitos. La impunidad también presente. Y bueno, ahí te va otro contraste, Bitsy, que es la parte carretera. ¿Qué es lo que sucede con todos los mexicanos y extranjeros que cruzan la frontera en un vehículo y que a los pocos kilómetros de que ingresan les piden que 500, 1,000 o 2,000 dólares para poderlos dejar pasar? Y te encuentras con que muchas veces son o agentes policíacos de la Guardia Nacional, y les advierten porque más adelante te vas a encontrar a la maña que te va a pedir otra cantidad. Otras veces están coludidos unos con otros, y de ahí tienes que muchas personas prefieren ya no incursionar por las carreteras del país porque saben que van a enfrentarse con ese reto de pasar con muchas situaciones complicadas de esta naturaleza. También esta es una zona porosa de las aduanas mexicanas por las carreteras. Así es. Esta conversación que tenemos tú y yo sí la vamos a titular la porosidad, la corrupción porosa que está ahí, la situación porosa que se presenta en las aduanas y en los puertos de nuestro país. Revisamos otro caso de corrupción también detectado en esta administración. Fue un escándalo ocurrido en Matamoros, Tamaulipas. No sé si recuerdes, Juan María, un funcionario identificado como Saúl Hernández es el protagonista del video que exige $1,000, unos 20,000 pesos, para facilitar el paso de un centroamericano que transportaba diversas mercancías. Vamos a verlo. ¿Qué manejo? Nada más acuérdense que uno también le gusta el alcohol, uno también tiene familia, ¿ok? Sí. Si usted trae $10,000 en mercancía, yo no le puedo pedir que deje 9,000. ¿Cuál es el negocio? Eso no es negocio, eso no es apoyarlo, eso es robo. Es extorsión. Es un 10%. No está nada mal. ¿Está $10,000 en cosas? ¿Puede ser 1,000? ¿Está bien? Legalmente va a pagar casi el 25%. Y tampoco le va a convenir. Entonces, en mi caso, digamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quiere boleta? ¿Quiere dejar algo y se va? Bueno, pues esto realmente se hizo viral y una situación penosa para los funcionarios, que no solamente son estos, y son los que han sido captados en video. Juan María, déjame hacer una pausa a este tema porque hay información de último minuto. Nuestra compañera Ana Gabriela tiene detalles de lo que está ocurriendo allí en la Suprema Corte de Justicia, que tú lo sabes, Juan María, le hemos dado seguimiento puntual aquí en Mega Noticias. Vamos a escuchar. Ana María, buenas tardes, adelante, último minuto. Así es, esta información de último minuto, y es que después de que se dictara el amparo en favor de Alejandra Cuevas y se dictara su liberación inmediata, a escasos unos 10 minutos ya salió de prisión Alejandra Cuevas. Ni siquiera estaban ahí presentes sus familiares. Agradeció a los periodistas, pero no solo a ellos. Mejor escuchemos sus palabras. Quiero manifestar mi cariño y mi gran admiración por todas aquellas personas que sin conocerme me han acompañado a mí y a mis hijos a través de mensajes, oraciones, cartas, ideas, clamando todos los días libertad. Pues esta es la información que se presenta de último minuto. Justamente ya hace unos escasos, ni una hora, se estaba dictando esta liberación inmediata de Alejandra Cuevas del penal de Santa Marta, Acatitla, cuando ya ella prácticamente pues salió del penal, tiene trayecto, no se tiene todavía el rumbo a cuál va, pero esto fue parte de lo que se está viviendo. Sus hijos estaban en la Suprema Corte de Justicia justamente esperando esta votación por parte de los ministros, cuando pues evidentemente ya se da esta votación a favor del amparo liso y llano que le da la liberación inmediata a Alejandra Cuevas. Esto es lo que se vive de último momento aquí en la ciudad. Información bien relevante, información de último minuto, información que está ocurriendo ahora y que, bueno, pues debemos de prestar atención a todo esto que está ocurriendo. Además, esperar, Gaby, la reacción por parte del fiscal general de la República. Ya en la ponencia de los ministros, pues se hablaba precisamente de esto, de cómo quedaba de alguna forma en indefensión por ser quien acusa el fiscal general de la República. Ya veremos también qué es lo que dice al respecto el alto funcionario federal.
Así es, pues estamos en espera justamente de saber cuál es su posición, qué es lo que menciona respecto a la votación que hicieron los ministros. En un principio se decía justamente que si en esta sesión sería por unanimidad, justamente se logró así, y pues bueno, como usted bien menciona, pues veremos qué es lo que tiene que decir el fiscal Gertz Manero al respecto. A los medios de comunicación presentes. Va a tener mucho que decir. Gracias, Ana Gabriela, por tu reporte. Estaremos al pendiente y si es necesario volvemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya quedó en libertad Alejandra Cuevas del penal de Santa Marta, Acatitla. Juan María, sigo haciendo una pausa en el tema que hemos tenido el día de hoy. ¿Qué opinas al respecto de esto? Y bueno, pues la pregunta, ¿no? Va a tener mucho que decir el fiscal general de la República seguramente ante esto, porque lo hemos escuchado ya, cómo se refiere a este caso. Es muy soberbio como para hacer declaraciones. Vamos a ver qué es lo que dice Alejandro Gertz Manero, pero fíjate, hay varios ángulos en los cuales hay que tomar la noticia. Primero, la señora Cuevas duró 20 meses, Mitzi, en la cárcel, de una manera artera, agresiva, sin que tuviera ninguna responsabilidad, porque ella ni siquiera era la responsable de la custodia del hermano del fiscal general de la República. Aquí hay que decirle a nuestro público que se trata de una acusación que el fiscal general de la República lanzó en contra de la expareja de Federico, el hermano de Gertz Manero, que supuestamente fue una especie de atentado que derivó en la muerte de él, y la hija, la señora Laura Morán, que también hay que decirlo que con esta decisión que toma la Corte se demerita también la acusación que estaba presentando el fiscal en contra de estas dos mujeres. Y por otro lado, la Corte, Mitzi, la Corte está revaluándose en este caso, porque te acordarás que hace 15 días le dieron pausa para que se hiciera un análisis más a profundidad a fin de determinar que este amparo liso y llano quedara hoy determinado con la libertad de las dos mujeres. Es un golpe durísimo contra el fiscal general de la República, pero también es una buena noticia que la necesita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mitzi. No sé si, Juan María, no sé si coincidas, pero no sé si este resultado hubiese sido diferente de no haberse conocido esos audios, en donde era muy evidente la intromisión y el uso de poder por parte del fiscal general de la República. No sé si el día de hoy estaríamos hablando de algo distinto. Sí, porque los audios fueron ofensivos para los propios ministros. Como recuerdas, Mitzi, lo que ocurrió es que él decía que ya tenía el control de 3 o 4, entonces esto sin duda alguna ayudó muchísimo para poder llegar a esta determinación. Y bueno, pero es que ahora viene otro paquete de casos en los cuales Gertz Manero está inmerso, con la Universidad de las Américas, con sus inversiones en diferentes áreas, con la relación con el ex consejero jurídico Julio Scherer. Es decir, estamos hablando de un problema serio en los que pues, no se va a valer que el presidente de la República nos salga, Mitzi, con que ese asunto no le corresponde, pues es parte de un círculo que lo relaciona directamente al gobierno de la República. Así es, así es. Mire, esta situación que ha sido un escándalo, que ha sido muy mediático, que se ha dado a conocer los pormenores de esto, independientemente si estas mujeres culpables o no, eso al final lo tiene que determinar un juez, pero las formas y el fondo también que derivó en esto, bueno, pues ahora la libertad de Alejandra Cuevas, que por la mañana los hijos hacían una declaración justo cuando se daba a conocer esta información, cuando estaban esperando la decisión de la Suprema Corte, y después cuando ya se conoció y que aquí en Mega Noticias le dimos seguimiento puntual, pues que no solamente será alzar la voz por Alejandra Cuevas o su madre, sino por otras mujeres que además siguen en la cárcel y que no han tenido la asesoría jurídica adecuada, que no, bueno, podría convertirse en un movimiento bien importante, porque sabemos de otros casos también que son exactamente parecido, ¿no? O más o menos parecido, el abuso de poder, ¿no? Que hay todavía, y la corrupción, mira, justamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Fíjate, ponte a pensar en eso que tú estás comentando, Mitzi. ¿Qué pasará
con varias personas que están pasando una situación semejante y que no tienen la capacidad, los recursos, los nexos para poder hacer pública su condena o el estar padeciendo todo una serie de vicios que tiene la justicia nacional. Bueno, pues no vayamos lejos. El caso concreto de la exsecretaria de Peña Nieto, quien está, cuánto tiempo va a durar en la cárcel. Cada que llega el momento de la comparecencia ante jueces, pues no pasa nada. Se va quedando diera la impresión de que finalmente se va a quedar durante todo el sexenio. Sí, eso parece. Juan María Naveja, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente, pero siempre es un gusto poder escuchar tus comentarios, tu conocimiento y bueno, pues el análisis que podemos hacer al respecto de los temas relevantes a nivel nacional. Me dio mucho gusto saludarte y compartir micrófono y video contigo, Mitzi. Igualmente te mando un fuerte abrazo, Juan María Naveja, analista de Mega Noticias. Vamos a marcar una pausa, pero regresamos con más.